Bien, tal como decíamos, el detector de humo por ionización trabaja con una fuente radioactiva. Esa fuente radioactiva lo que hace es emitir una radiación obviamente muy pequeña, ioniza el aire normalmente y permite un paso de corriente eléctrica a través de un sistema de carga y da un determinado valor. Cuando aparece el humo que entra dentro del detector, ese material radioactivo lo que hace es también cargar las partículas de humo y aumenta el proceso de resistencia. Por lo tanto, la corriente que pasa es menor cantidad y entonces a un determinado nivel de seteo, lo que me está diciendo es que hay una alarma, o sea, que se genera una alarma. Esto está previsto para que sea o para que trabaje en ambientes medianamente limpios. Después vamos a ver algunos problemas que se pueden presentar. Esa fuente radioactiva está perfectamente identificada para que no se la toque, no se la manipulee o lo menos posible. En general, si uno tiene el detector en la mano no le pasa absolutamente nada, pero es bueno saber que hay una fuente radioactiva que puede ser problemática. El otro tipo de detectores que trabajan detectando la parte de humos de combustión son los detectores fotoeléctricos. Estos trabajan por dispersión de la luz. Hay una fuente de luz y hay un sensor fotosensible que están montados de tal manera que los fotones de la fuente de luz no incidan sobre el sensor fotosensible. Cuando las partículas de humo se meten en el medio, o sea, se meten dentro del detector, lo que hacen es producir una desviación, una dispersión por reflexión y refracción que es recibida por el sensor dando la señal de alarma. Los detectores fotoeléctricos están mejor adaptados para detectar fuegos de desarrollo lento, que están caracterizados por partículas de tamaño del rango de 0,3 a 10 micrones aproximadamente, es decir, son humos cargados. En general lo que vamos a tener es muy simple. Hay una fuente de emisión y una fuente de recepción. La emisión de luz de aquí es recibida por esto y se mantiene a través de una fotocélula con un determinado valor. Cuando el humo se mete en medio, lo que produce es una variación en el rango de la lectura y entonces eso es lo que me da la alarma. Hay otros que trabajan por dispersión, tienen una cámara de reflexión donde en lugar de ser recto tienen una desviación que hace que sea detectada por la fotocélula. En general todos trabajan de la misma manera. Aquí tenemos donde en el estado normal la fuente de luz emite luz que es recibida por el sistema de detección, y no hay humo, y entonces la célula fotoeléctrica no detecta nada. Cuando se mete el humo dentro de la cámara, lo que se produce es una desviación, como si fuera un espejo, que desvía la luz, y entonces la célula fotoeléctrica detecta esos desvíos y da la alarma. Básicamente es un sistema electrónico que funciona de esta manera. Los hay de muchos diseños diferentes. Esto es un esquema simplemente como para explicar o tratar de entender qué es lo que pasa en esos casos. Hay otro tipo de detector que se llaman detectores de humo de tipo láser, donde hay una cámara de sensado fotoeléctrico que emite una luz de láser. Esa luz está reflejada en un espejo y es medida como luz de láser y nos da una indicación. Normalmente tiene unas lamparitas, unos LEDs muy pequeños, donde nosotros podemos ver que el detector está normal porque el LED está verde, o cuando se produce la alarma hay otro LED que se pone rojo. ¿Para qué me sirve eso? Para que cuando yo voy a ver el lugar donde sonó la alarma, el detector que detectó la alarma tiene la luz en rojo y entonces me permite identificarlo fácilmente para saber dónde fue. Eso es un tema, digamos, de control. A veces estos detectores tienen algún problema si alguien, por ejemplo, usa un aerosol de ambiente o alguna cosa que pueda generar partículas en el aire y entonces nos da una señal falsa. Pero es una condición muy rara, bueno, puede darse. Básicamente el detector láser emite un haz de luz que va a un detector y que cuando se mete el humo en el medio lo que hace es producir desvíos de esa luz que reflejan en un espejo y ese espejo
va a dar señal sobre un fotodiodo. Cuando esto ocurre de esta manera, lo que hace es producir una señal de alarma que pasa por el tablero y va a producir un efecto inmediato. En general, el haz proyectado de un detector y recibido por el otro, lo que hace es tener una señal láser muy larga, y entonces cuando hay algún elemento que se introduce en el medio, como polvo, humo, o algún tipo de obstrucción, me puede dar una alarma. Eso suele tener una calibración como para medir tiempos y medir y que no se produzcan efectos secundarios. Bueno, acá tenemos lo que sería un detector normal, con el diodo láser y los lentes, el haz de láser, el sistema de fotorreceptor, el sistema de espejo, que es el que registra el desvío, los deflectores de humo para que se produzca una corriente de entrada en la cámara de sensado, una carcasa protectora y una pequeña cobertura en la cámara para que no entre un mallado, para que no entren insectos o elementos que pudieran dar señales falsas a ese lugar. También hay detectores de llama que trabajan por los espectros infrarrojos y ultravioletas de la luz. Y entonces lo que van a producir esos detectores que son de llama es un efecto donde yo con ese detector superviso una determinada área. Cuando se produce un fuego, esos detectores de llama lo que van a hacer es detectar la radiación de las llamas y dar una alarma. Esto tiene una cobertura muy amplia, estamos hablando acá de 60 metros aproximadamente, y a 60 metros de distancia me pueden detectar cualquier fuego que se produzca. Normalmente el aspecto que tienen esos detectores es son elementos que además están blindados, se los hace con una característica de blindaje para que no sean afectados por la atmósfera ambiente, no produzcan ninguna chispa, que en un ambiente explosivo podían ser peligrosos, y trabajan de esa manera. Esos detectores de llama también tienen una luz de alarma que me dice cuándo funcionó. Hay un elemento fotosensible que es el que es activado cuando entra el fuego, y tienen un tubo catódico y elementos que son de tipo electrónico, que no se los sabría explicar en detalle, pero que tienen esa función. Hay algunos casos donde existen lo que se llaman detectores multicriterios. ¿Qué significa? Que pueden detectar humo, gases de combustión, llamas, y con un solo detector yo puedo detectar varias cosas a la vez a través de un circuito electrónico. Estos detectores multipropósito de triple tecnología o combinados juntan en un solo detector el sistema iónico, el sistema fotoeléctrico y el sistema térmico. Combinan el sensado de los tres detectores y permite una detección en un amplísimo espectro, es decir, cuando todavía no hay humo visible, cuando todavía no hay fuego y cuando apenas hay gases de combustión de un fuego incipiente o primario. Estos detectores multicriterio, como así se los llama, Aclimate Plus en este caso es una marca, pero los hay de 50 marcas diferentes, se aplican mucho en sitios públicos, es decir, lugares donde hay mucho movimiento de gente, donde nosotros necesitamos una detección que sea real para no generar pánico, y se pueden calibrar para que admitan solo calor o variar la sensibilidad del sensor fotoeléctrico en función de la temperatura. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un ambiente que normalmente es muy caluroso, puedo subir la temperatura de disparo para que no se me produzcan falsas alarmas. En general, estos detectores multicriterio tienen un sistema de detección térmica de calor, tienen un sistema de detección de luz infrarroja, o sea, detectan la luz de la llama, pueden detectar monóxido de carbono cuando se produce el proceso de combustión, pueden detectar humo de forma fotoeléctrica por partículas,
y tienen funciones avanzadas de lógica y tiempo, es decir, que yo puedo programarlos de un montón de maneras diferentes a través de un sistema lógico como para que no me den falsas alarmas. A veces, cuando hay lo que se llaman áreas hostiles o áreas de alto ensuciamiento, un lugar donde hay mucho polvo, donde se ensuciaría muy fácil, hay detectores que utilizan filtros de 25 micrones para evitar que se llenen de polvo. Entonces, solamente pasa el humo, que tiene menos, dijimos, entre 3 y 10 micrones aproximadamente, y se pueden usar fundamentalmente para ambientes sucios y muy húmedos. Estos son detectores especiales, pero bueno, está bueno conocerlo. Estos detectores inteligentes para ambientes hostiles tienen en algunos casos una pequeña turbina que arranca periódicamente y va succionando aire. Es decir, lo que hace es tomar muestras de aire, la fuerza a pasar a través de unos filtros de malla muy compacta, donde retiene lo que puede ser partículas de polvo o la humedad, pero dejan pasar las partículas de humo. Es decir, trabajan en una forma muy especial, los otros simplemente están puestos en el ambiente y los hace funcionar. También hay detectores de humo por proyección de un haz, es decir, hay un detector de humo que es por proyección de haz que se monitorea la cantidad de luz transmitida entre la fuente luminosa y el sensor. Cuando las partículas de humo se interponen en el camino de la luz, parte de ese haz de luz se dispersa, parte es absorbida, reduce la cantidad de luz que finalmente incide sobre el sensor y provoca la respuesta del sensor, es decir, activa la alarma. Es como si tuviéramos un rayo láser que atraviesa de repente una zona de humo y entonces se reduce significativamente el tiempo de actuación. Normalmente estos detectores de humo por proyección de haz se colocan a nivel del techo, cerca del techo, no exactamente pegados al techo, sino cerca, unos 15 o 20 centímetros por debajo, porque arriba suele haber un escudo térmico, es decir, la acumulación de calor impide que el humo suba hasta arriba, entonces los pone un poco más abajo. Lo que hace es simplemente emitir un rayo láser a través del ambiente, donde hay un receptor y un transmisor, y cuando aparece un humo de combustión, lo que hace es dar el sistema de alarma. Este sistema de haz proyectado tiene una ventaja importante, que es que pueden cubrir distancias muy grandes desde el punto de vista de la protección. Estamos hablando de unos 18 o 20 metros de ancho y hasta 110 metros de altura, de largo. A ver, ¿cuál es la diferencia? Que si yo tengo que poner detectores puntuales de humo, tendría que poner 22 detectores. Esa es la diferencia. Aquí se pone uno solo y con un solo equipo yo cubro todo el área. Puedo poner más de un equipo para acelerar el proceso de respuesta, pero la ventaja que tienen es que es mucho más simple la instalación y el mantenimiento. En general se colocan entre 30 y 60 centímetros por debajo de lo que sería el punto más alto, donde los humos de combustión van a alcanzar esa distancia, y por encima de eso lo que vamos a tener es aire caliente. El aire caliente en general hace como una suerte de colchón que impide que el humo llegue hasta la parte superior, por eso se los pone por debajo. Esto facilita el proceso de detección y se acciona al desencadenarse un incendio. Estos detectores de haz proyectado en general se montan directamente sobre las paredes, el receptor se monta en la pared opuesta, y también se podría suspender el proyector de una cabreada o de algún lugar para acelerar el proceso de detección. Esto dependerá del lugar, dependerá del tipo de protección que yo quiero hacer y dependerá de un montón de cosas más. En general, estos detectores trabajan de dos formas. Uno es por convección del aire caliente, es decir, cuando hay un fuego, el aire caliente lo que va a producir es un efecto de convección y va a producir un efecto de movimiento. Y ese movimiento es como cuando uno ve en el camino que parece que hubiera agua. Bueno, esto es exactamente así. Hay un movimiento de aire caliente que sube y el detector lo detecta. La otra es por absorción del haz en función de los humos de combustión que se han producido. Es decir, trabajan de muchas maneras y son muy eficaces.
Hay detectores especiales que se llaman de seguridad intrínseca, que se colocan en las zonas que son peligrosas, donde puede haber gases o vapores explosivos, donde puede haber elementos que dañen el detector, y entonces se los utiliza para esos lugares que pueden ser muy complicados desde el punto de vista del control.